vamos a hacer un tutorial sobre los verbos y voy a intentar explicar todo lo que hemos visto. A veces lo sabemos en la práctica, pero no lo sabemos en la teoría, y más o menos pues voy a explicar un poco la teoría de lo que hemos visto. Nosotros, en cuanto al verbo, nosotros sabemos que el verbo tiene personas. Vamos a ver primero las formas personales, ¿vale? Formas personales. Claro, y las formas personales, nosotros sabemos que los verbos tienen personas. Personas son del singular y del plural, que sería yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos o ellas. También tendría lo que son modos. Modos que sería indicativo, sería el subjuntivo y el imperativo. En cuanto después, una vez que tenemos los modos, también tenemos cada modo tiene sus tiempos. Todos los modos tienen tiempos, exceptuando el imperativo, que solo tiene el imperativo. Solo tiene dos formas: ama tú y amad vosotros. Y después los tiempos pueden ser simples o y compuestos, simples y compuestos. Bien, esto en cuanto a las formas personales. Nos quedaría ahora decir que también los verbos tienen voz. Nosotros por ahora, las voces, la voz que hemos visto es la activa, la normal, ¿vale? Entonces decimos que los verbos tienen personas, tienen modos, indicativo, subjuntivo, imperativo, tienen tiempo simple y compuesto y tienen voz. La voz activa, que es la que hemos visto hasta ahora, y la voz pasiva. Bien, ¿qué ocurre con la voz pasiva? Pues con la voz pasiva lo que ocurre es que hay que saberse muy bien el verbo ser, porque la voz pasiva se forma a partir de la activa, pero conjugando el verbo ser. Quiere decir que si yo digo amo en presente, la pasiva de un verbo tendría que poner el presente. Si esto es presente, el presente del verbo ser sería el soy. Yo soy, tú eres, él es, ¿verdad? Yo soy amado. Y el participio del verbo que se mande conjugar. Por ejemplo, si yo digo el pretérito perfecto simple del verbo cantar, sería canté. Pues yo tendría que poner el pretérito perfecto simple del verbo ser para formar la pasiva. Fui cantado. Si yo digo el pluscuamperfecto del verbo, vamos a ver, golpear, había golpeado, para formar la pasiva yo tendría que poner el verbo ser en pasiva, pero que al mismo tiempo en pluscuamperfecto sería había sido golpeado. Y así se forma la pasiva, conjugando primero el verbo ser y luego poniendo el participio del verbo que se quiere conjugar. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Si yo dijera que quiero que me pongáis el imperfecto pasivo del verbo escribir, ¿verdad? Pues sería, el verbo normal en activa sería escribía. En pasiva tendría que poner el verbo ser en imperfecto, sería era escrito. Bien, escribía el pretérito perfecto, tendría que poner el verbo ser, y ya después el participio del verbo que se conjuga. Pues así se forma la pasiva. Bien, esto en cuanto a las formas personales del verbo. Acordaros que las formas no personales del verbo como su propio nombre indica, son las que no tienen persona, las que no se puede decir yo, tú y él. Sería infinitivo simple y compuesto, gerundio simple y compuesto y participio. Porque yo no puedo decir yo amar, ¿verdad? Infinitivo sería, simple sería amar y compuesto sería haber amado. Gerundio simple sería amando y compuesto sería habiendo amado y participio sería amado. Yo no puedo decir yo amar, tú amar, el amar. Por eso se llaman formas no personales, porque no admiten personas. Bien, pues una vez visto
lo que son lo que hemos visto sobre el verbo, vamos a ver ahora lo que es una oración pasiva. Vamos a transformar la oración activa en pasiva o al contrario. Imaginemos una oración. El niño come pan. Esta es una oración activa porque daros cuenta que aquí no hay ningún verbo ser, ¿verdad? Si yo la quiero pasar a pasiva, sería el pan, verbo impasivo, es comido por el niño. ¿Y qué cambios se producen aquí? Pues mira, si yo analizo esta oración, eso sería un sujeto, ¿verdad? Eso sería un complemento directo, y este es el verbo. Pues el complemento directo va a pasar a sujeto y el sujeto va a pasar a complemento agente. Esto va a pasar a sujeto y el sujeto va a pasar a complemento agente. El complemento agente es un complemento que solo aparece en pasiva. Vamos a poner otro ejemplo. El niño entregó una nota. Si analizamos, tendríamos aquí sujeto, si estamos denominando sujeto, el verbo y el complemento directo. Pues el complemento directo lo pondríamos en pasiva, pasaría sujeto, una nota, el verbo pasaría a pasiva, tengo como esto es pretérito perfecto simple, tengo que poner el verbo ser en pretérito perfecto simple, que sería fue, y ahora el participio del verbo entregar, entregada, y el sujeto pasa a complemento agente, por el niño. Y independientemente que tenga más o menos complemento la oración, independientemente de eso, los únicos cambios que se producen son el sujeto pasa a complemento agente y el complemento directo pasa a sujeto. Por ejemplo, ayer mi primo comió rápidamente una manzana. ¿Cómo lo pasaría a pasiva? Primero analizo, mi primo sería el sujeto, comió es el verbo y una manzana el complemento directo. Pues son los únicos cambios que se van a producir. El complemento directo va a pasar a sujeto, una manzana fue comida, pues está en pretérito perfecto, fue comida por mi primo, el sujeto va a pasar al complemento agente. Y los demás complementos se quedan igual, lo podéis donde queráis, delante o detrás. Ayer, rápidamente. Y observaréis que la manzana ha pasado a sujeto y el sujeto ha pasado a complemento agente. Acordaros que este complemento agente solo aparece con la pasiva, no confundirlo con el complemento de causa. No llegué porque me quedé dormido, por la tardanza. Eso no es un complemento agente. Para que sea un complemento agente tiene que ir con la voz pasiva. Bien, espero que esto sirva por lo menos como acercamiento a la voz pasiva.